Vamos a ir a la palabra de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree en las coincidencias? ¿Sí cree o no cree? A ver, pregúntele al que está a su lado. ¿Usted cree en las coincidencias? O bueno, ¿cree en las casualidades? Bien, hay personas que han dicho que no hay coincidencias, sino algo que llaman ellos diosidencias. Es decir, nada en este mundo sucede porque sí, sino que Dios está dirigiendo todos los acontecimientos para que precisamente lo que está sucediendo en tal o cual circunstancia sea lo que debe estar sucediendo. En ese sentido no hay coincidencias, sino hay diosidencias. Pero yo le pregunté ahorita que si usted creía en las casualidades, ¿sí recuerda? Y algunos como que sí, otros como que no. Bueno, otras personas no hablan de casualidades, sino de causalidades. Y las causalidades son eventos que Dios ha causado y que nos tienen aquí donde estamos. Entonces, no hay coincidencias y no hay casualidades, sino hay soberanía de Dios, quien dirige todos los acontecimientos. Eso es muy importante que tú lo entiendas. Y quiero decir solamente dos cosas antes de avanzar. Lo primero, si tú estás esta tarde acá, si alguien te invitó, no es una coincidencia, no es una casualidad. Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Eso es lo que quiero que primero usted entienda. Usted pensará, me cogieron un festivo, no tengo nada que hacer, estoy desocupado, no, qué aburrimiento, o esta persona sí que me molestaba para que fuera y lo acompañara a la iglesia. Pero sea como sea, Dios estaba utilizando ese aburrimiento, esa persona cansona, ese que usted no tuviera nada que hacer para que llegara aquí, porque Él tiene un plan con tu vida. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo esta mañana estaba orando, haciendo mi devocional y estaba meditando. Bueno, vamos a hablar hoy de la palabra de Dios. ¿Y qué pasaje a mí me sirve para precisamente resaltar el sacrificio de Cristo tan necesario para nuestra vida? Y entonces se me vino Isaías 53 y oh sorpresa, Fanny también lo leyó ahorita en la alabanza. Entonces no hay coincidencias, ¿no? Dios tiene el control de todo. Así que vamos a estar mirando Isaías 53, los 12 versículos. Y yo quiero que usted se fije en algunas cosas importantes esta tarde. Ahora, sé que es lo habitual y lo normal que en Semana Santa algunas personas, hoy particularmente, tengan como una referencia y una idea de un sacrificio de alguien que murió en la cruz del Calvario. Y por eso usted está aquí. Déjeme decirle, mire, mi esposa, por ejemplo, hace 18 años se convirtió un Viernes Santo por una película. Una película la conmovió, como que le generó dudas en el corazón. ¿Y eso por qué? ¿Y eso qué está pasando? Y eso la llevó a ir a buscar a Dios. Y Dios en varias iglesias estuvo buscando y buscando hasta que por fin llegó aquí y Dios la trajo a mis brazos. No hay coincidencias. Pero mire, el punto de lo que estoy queriendo decir hoy es que todas las personas el Viernes Santo tienen la tendencia de ir a una iglesia cristiana, de asistir. Si hay un día para escoger a ir a la iglesia, es este o el de fin de año, ¿cierto? Porque el de fin de año es para empezar el año y que nos vaya bien, etcétera. Y este por lo menos porque, bueno, no sea que esto sea verdad, entonces vamos aunque sea. Estos dos días son cruciales y muy importantes, pero creo que hay gente que no está entendiendo lo que pasa acá. Hay gente que no está comprendiendo esos hechos tan maravillosos que a nosotros nos hacen alabarle a Dios. Ahorita estábamos en esa canción que cantaba ahorita Fanny, que no la cantamos, en donde ahorita se me olvidó, se me quedó la otra, de todo lo que está dormido, no, la anterior. Sí, pero no, pero ¿cómo dice? No me digan el título porque da lo mismo. Es la melodía. Digno Hijo de Dios, exaltado Rey. Mire, qué canción tan hermosa. Pero yo tengo que preguntarte, ¿tú la entiendes? El que entiende la letra de esa canción, el que comprende lo que esa canción dice, hermano, se cae de rodillas y levanta sus manos y la canta con todo el corazón. No importa si canta bien o canta mal, sabe que hay una expresión de adoración magnífica para Dios. Pero para eso necesitas entenderla.
Y lo mismo pasa con el Viernes Santo. A veces no sabemos ni qué es eso. Sabemos y quizás tú tienes en la mente, en la memoria, un Jesús, un tal Jesús murió y dice que resucitó, o usted cree que quizás resucitó, pero a cabalidad usted no comprende eso. Por eso el título de la enseñanza es ¿entiendes la cruz? Y yo te hablo a ti que vienes por primera vez a la iglesia o que no eres cristiano, pero también le hablo a los creyentes, porque de alguna manera a veces no comprendemos lo que esto significa. Y quiero que miremos Isaías 53, los primeros versículos. Usted sígame en la lectura y vamos a hacer algunas reflexiones frente a eso. Isaías capítulo 53, desde el versículo 1 en adelante, dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para la que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Mire esos versículos iniciales, cómo comienza Isaías haciendo unas preguntas. ¿Quién creyó a nuestro mensaje? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Dios? Y eso es una referencia al poder de Dios, a ese poder que hace maravillas, que hace milagros. ¿A quién se le ha revelado? ¿Y sabes? Quien no entiende la cruz definitivamente se niega a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Quien no entiende lo que pasó allá hace 2000 años, pues de razón le hace todavía como el feo al Señor Jesús. Ahí lo dice: no hay en él atractivo, no hay en él nada hermoso, no hay algo digno de admirar. ¿Para quién? Para quien no lo entiende. Si miramos a Jesús solamente en el aspecto humano, pues las personas no tendrán mucho que admirarle. El hijo de un carpintero judío, para más piedra. No era ni clase alta ni clase baja, como clase media, media baja quizás, o media alta, media, déjelo ahí nomás. Y en las pinturas que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús, son pinturas que están muy influenciadas por Occidente, porque se sabe que los judíos no son como los pintan en Occidente. Ese Cristo que se ve como Batistuta, los que saben, ese no es el Cristo. Pero la gente se imagina un Cristo así de ojos verdes, como delgado y como tristongo y no sé qué. No. El Jesús histórico, el que estaba allá, quizás si lo viéramos por la calle caminar, no nos causaría el mayor impacto, porque no es una persona de imponer. No, aquí no dice. No es majestuoso en ese sentido. ¿Y qué es lo que hace glorioso a nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que lo hace a él maravilloso? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero hay gente que no entiende la cruz. ¿Sabes qué ven ellos en el Evangelio? Ven fanáticos, ven personas que son aburridas, ven gente que les da por el jueves y Viernes Santo, en lugar de irse para Melgar a pasarla bueno, y es que a la iglesia. No, esta gente sí. Eso es lo que muchos ven en el cristianismo. Ven en Jesús el enemigo, porque es que él no me permite hacer lo que yo quiera. Ven eso en Jesús. Las palabras de Isaías simplemente nosotros las cambiamos. Nosotros no lo vemos acá, dice ahí, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Para nosotros y para muchos quizás de los que están esta tarde acá, Jesús es... Esos cristianos deberían dejarle vivir una vida tranquilo y ya. ¿Por qué molestan tanto? Que Jesús, que el amor, que Jesús, que vamos, que el amor, que hay que adorarle. Ay, ¿para qué? Son las mismas palabras. Hace 2500 años que escribió esto Isaías, lo habló así. Para nosotros sería de esta manera. Ahora, ¿de dónde viene esa incomprensión? ¿De dónde viene esa incapacidad de comprender la cruz, o más bien de admirar a Jesús y de aceptarlo? ¿Por qué está eso así? Bueno, porque nosotros los seres humanos tenemos una incapacidad intelectual. Usted sabe, y me sorprende cada vez hoy día, sus hijos, los niños, son categorizados como discapacitados o con algún síndrome del espectro
autistas. ¿Sí ha escuchado usted eso? Los que tienen hijos así en edad escolar, en algún momento le han dicho que su hijo tiene tal síndrome del espectro autista, sí. ¿Qué tiene? Pero ¿sabe qué es lo que ignoran las personas preparadas de esta época, los intelectuales? Es que el ser humano, no importa si tiene una deficiencia o si tiene algún síndrome o algo de eso, es incapacitado intelectualmente para entender a Cristo. Nosotros no lo podemos comprender. Ahora, ¿y por qué? El pecado. El pecado, en lugar de abrir nuestra mente y permitirnos comprender quién es Jesús, nos hace rechazarlo, nos hace verlo odioso, nos hace verlo fastidioso, cansón, nos hace verlo menospreciable. Mire, es sorprendente cómo las personas, teniendo necesidad de Dios, escuchando de Dios, aún así rechazan a Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué lo hacen? Si ahí está la respuesta de sus vidas, si todo lo que necesitan lo encuentran ahí, por una sencilla razón: no entienden, nada más. Intelectualmente podrán estar funcionales en cuanto a la aritmética, en cuanto a la lingüística, en cuanto a todo ese pensamiento abstracto, ese razonamiento lógico matemático podrá funcionar muy bien, pero en cuanto a la vida espiritual no tienen entendimiento, no conocen. La Biblia habla claramente de eso. Dice que el hombre natural oye las cosas de Dios y no las entiende, no las percibe, las puede estar viendo ahí, pero no entiende. ¿Por qué? Porque necesita que el Espíritu revele a su corazón la verdad. Por eso quizás tú no ves a Cristo atractivo. Por eso quizás tú hoy que nos visitas no ves el Evangelio como una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, buenas nuevas. Es una buena noticia, pero algunos no lo ven como una buena noticia. Mi papá me contaba que cuando él se convirtió, pues antes de ser cristiano él fue borrachín y peleón por ahí, allá en Funza y por allá, no sé qué, etcétera. Hacía sus triquiñuelas, y cuando se convirtió, pues él tuvo un ferviente deseo de ir a predicar a las personas que lo conocían antes en su mundo antiguo, y él empezó a ir allá todos los días. Oye, que mire que Cristo, que vamos que a la iglesia, y dele, que todos los días. Llegó un momento en que mi papá decía, yo golpeaba y ya decían, yo escuchaba, llegó el cristiano llegó el evangélico, llegó. Ahora, ¿por qué hay gente que hace eso? Porque no comprende, está incapacitada mentalmente para aceptar. Ahora, usted en este mundo va a poder funcionar en mayor o menor grado, aunque tenga esa incapacidad, pero si tú quieres arreglar tu vida necesitas entender la cruz. Ese es el camino para que tu vida sea diferente. Ahora mire cómo las personas ven a Jesús. Dice ahí el pasaje: creció delante de él como renuevo tierno. Mire, como raíz de tierra seca. ¿Qué es una raíz de tierra seca? Imagínese, usted trate de visualizar una raíz de tierra seca. Eso le da a uno hasta pesar. Eso es mejor quitarla, porque en una tierra seca una raíz. Así es como algunas personas ven a Jesús. Lo ven, dice, no tiene aspecto hermoso. No lo ven hermoso. No tiene apariencia para que sea deseable, despreciado, desechado. Y tendría que preguntarte en este punto, ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Qué es lo que tú estás viendo cuando contemplas a Jesús? Cuando escuchas ese nombre, Señor Jesús, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué estás contemplando? Algunos simplemente rechazo. ¿Ese es tu caso? ¿Es esa tu situación? Ahora, ¿cómo podemos, y quizás este sea el punto importante hoy de la enseñanza, cómo tú puedes apreciar a Cristo o cómo tú puedes entender la cruz? Vamos a seguir mirando el pasaje, y lo primero es que tienes que comprender tu culpabilidad. Y dice así, a partir del versículo 4, si no estoy mal, dice ahí: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El lenguaje que utiliza Isaías acá para definir la culpabilidad del hombre es muy interesante y miremos en detalle. Él dice que hay enfermedad, dolor, transgresiones, iniquidad y finalmente habla de gente descarriada. Ahora, cada uno de esos términos apunta a una realidad, la maldad. El pecado puede ser visto como una enfermedad, como la enfermedad que aqueja a toda la raza humana, como todo lo que trae dolor a nuestras vidas. ¿Usted no ha experimentado dolor por las decisiones pecaminosas que ha tomado? Yo tengo que darle ejemplos para que usted caiga en cuenta. Cuando usted actúa con envidia, con egoísmo y decide hacer cosas que usted sabe que son malas. Por ejemplo, mentir. Cuando es descubierto, ¿no le trae eso dolor? ¿No le trae eso angustia? Un hombre que decide serle infiel a su esposa, ¿no trae sobre su vida solamente dolor, humillación y aflicción? Él piensa que la pasó bien un ratico, pero el dolor que va a sufrir de ahí para allá, ay. ¿O qué piensa usted del que va y una noche se emborracha o consume drogas? En ese instante, en esa hora o en esas 5 horas que está perdido en el licor o en la traba, en el viaje ese que está, parece que todo está bien, pero llegue la realidad y ¿qué va a experimentar? Solo dolor, solo tragedia. Y se pregunta la gente, ¿y por qué? Maldad, es la maldad del ser humano, nada más. Haga usted negocios raros por allá, turbios, con gente de no muy buen nombre. ¿Y qué va a pasar donde lo coja la policía? Dolor, nada más. Pero también déjeme decirle que la enfermedad que experimentamos, el dolor que aqueja nuestros cuerpos físicos, también es una manifestación de la maldad humana. También eso, miren, nosotros no fuimos hechos para enfermarnos. Esa no era la condición en la cual debíamos estar. Pero aquí estamos, con enfermedades, que apareció un cáncer. Ahora el cáncer le da a cualquiera, hermano. No hay que... No, antes yo me acuerdo, pensaba que el cáncer era solamente cuando uno pasaba como de 60 años. Ahí sí ya empieza uno a entrar en las listas del cáncer. No, ahora usted desde los, no sé, desde qué edades tiene y ya puede tener cáncer. Y entonces, enfermedad. Pero hay palabras que definen la maldad de una manera como nosotros la entendemos: transgresiones, iniquidad. Y son esa manifestación del pecado que está vinculada a nuestras acciones, a lo que tú y yo hacemos. Y finalmente estamos descarriados. Y el pecado, déjeme manifestarle y decirle a usted, el pecado no es en sí mismo hacer algo malo. El pecado es hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Que puede incluir cosas malas? Sí, pero también hay cosas que no necesariamente son malas, pero tú las haces fuera de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Y tú, si quieres comprender a Cristo, si quieres entender la cruz, lo que necesitas es entender tu culpabilidad. Necesitas darte cuenta, caer en el entendimiento de que son tus acciones, de que es lo que tú piensas, lo que haces, de que todo tu interior de una u otra manera está corrompido, que a ti no te interesa que Dios te diga ve por acá, a ti te interesa hacer lo que a ti te da la gana. Ese es tu deseo. Es sorprendente cómo los padres se molestan con sus hijos cuando usted le dice a su hijo haz esto y su hijo hace otra cosa. Y los padres se molestan, pero es que se enervan. Pero es que este niño desobediente y necio y terco, y no se dan cuenta que así son ellos con Dios. Pero es que igualito. Pero al niño, como se la puede montar, y le tengo el juguete a ese sí, porque es que es un niño necio, porque yo le dije que hiciera esto y no lo hizo. Pero ¿por qué no miras cómo tú te comportas con Dios? Es la misma cosa. No, Dios nos dice vete por acá, haz por acá y te irá bien, y nosotros hacemos por allá y queremos que nos vaya bien, como un hijo. Es desobediente y llega después a pedir la comida. Mamá, tengo hambre. Dice, pero este no iría ni pedir de comer.
por desobediente, pero así somos los seres humanos. Y el pecado, esa culpabilidad, tú tienes que reconocerla, pero hay gente que no, ¿sabes? Hay gente que relativiza su maldad. Yo no soy tan malo. No, hay gente más mala que yo. Hay otros que sí son peores. ¡Ja! Y miran las noticias, no para escandalizarse de este mundo, sino para decir, yo no soy tan malo definitivamente. Escuchen los escándalos de corrupción que hay ahorita. La UNGR, ¿se ha escuchado que hay un poco de plata por allá perdida? Eso está terrible por allá. Y dicen, eso sí es robar, que yo le quite 10.000 a mi jefe, eso no es tanto problema. Que yo dicen así, que yo me meto al Transmilenio sin pagar, no pasa nada con todo ese poco de ladrones que hay allá en el gobierno. ¡Ja! Antes estoy haciendo justicia. Eso es relativizar tu culpabilidad. Y eso no te lleva a entender la cruz. Pero hay otros que simplemente dicen algo así, ignoran su maldad. ¿Eso está mal? Yo no sabía que eso era malo. ¿Decir mentiras es malo? Hay gente que es así. Hay gente que no solamente relativiza su maldad, sino que ignora que ellos son malos. Ay, sí, pues yo siempre hago así y nunca me ha pasado nada, dicen ellos. Como si entonces su comportamiento o la manera validara la justicia. Y hay otros que no relativizan, que no lo ignoran, sino que simplemente lo niegan. No lo quieren reconocer. Saben que son malos. Saben que hacen las cosas de una forma incorrecta, pero dicen, pues así quiero. Así quiero seguir adelante. Este por lo menos es más honesto. Por lo menos se sostiene en su necedad. Por lo menos. Ahora, igual los tres están mal. Pero por lo menos vive pensando que a su manera, a su forma, sabe que hay algo mal, sabe que está actuando mal, así se va a sostener y punto. Las personas que actúan así, las que relativizan, las que ignoran o las que no quieren reconocer su maldad, nunca van a poder entender la cruz. Nunca van a poder ver a Cristo como admirable. Y tengo que preguntarte, amigo, si reconoces tu maldad o no. ¿Si te das cuenta que eres malo? ¿Si te das cuenta que haces lo que te place? ¿Te das cuenta que tu condición natural y normal es alejarte de Dios y no acercarte a Él? Si lo reconoces, estás cerquita de entender la cruz. Si no la reconoces, estás cada vez más lejos. Pero sigamos adelante. En tercer lugar, tú necesitas comprender no solamente tu maldad, sino la inocencia y perfección de Cristo. Mire lo que dice ahí el siguiente versículo. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. En la cruz tú descubres tu maldad, pero también descubres la perfección y pureza de Cristo. Miren, los versículos que acabo de leer hablan de un inocente. Dice, no hubo engaño en su boca. ¿Sabe usted cuál es una de las cosas con las que más luchamos nosotros? Con la boca. La boca. Santiago, en el capítulo 3 de su libro en el Nuevo Testamento, dice que no hay varón que no peque en cuanto a su boca. Y luego agrega, si alguien quiere ser perfecto, tiene que aprender a controlar lo que dice. El que controla la lengua ya controla absolutamente todo en su cuerpo, en su mente, en su corazón, todo. Pero como que es difícil, ¿cierto?
Porque usted puede que, mire cómo es la cosa, hay gente que es muy vulgar. A mí me sorprende los muchachos en el colegio, de 10 palabras dicen unas 6 groserías y se entienden y no se ofenden, que es lo peor. Hay gente que es así, pero supremamente vulgar. Hace unos días por ahí tuve un choqué un carro y a la persona que choqué pues se bajó un poco molesta. No era tampoco tan grande, no le pasó nada a mi carro, así que tampoco le pasó nada al carro de este señor. Pero este amigo se bajó y para todo era groserías. No era que estuviera muy bravo, pero todo era que gran no sé qué, que si sé cuánto, que no sé qué, que es que usted no mira, que si sé cuánto. Me tocó decir, venga, deje de decir groserías. Yo me llamo Miguel Ángel. Miguel Ángel, porque le ponen otros nombres a uno que no son chéveres, ¿no? Usted sabe. No, horrible. Horrible. Hay gente que es así. Hay otra gente que ha aprendido a controlarse, ya no dice groserías. Pero entonces empiezan con unas palabrotas. ¿De cuáles? Altisonantes. Tonto, burro, animal, bestia, idiota, estúpido. No va a hacerlo levantar la mano a ver si dice una de esas porque, tranquilo, no les quiero hacer sentir mal. Pero esos ya no dicen groserías, ¿no? Y se creen más perfectos que los otros, pero no dicen gran no sé qué, sino burro. Esos que se ríen por ahí están, Dios les está hablando aquí. Pero mire, bueno, y hay otros, ese es el tercer nivel, digamos, que yo creo que ahí están la mayoría de cristianos, que no dicen groserías y tampoco dicen burro ni idiota, nada de eso, pero en la mente sí. Llegan y dicen, sigue adelante, pero en mente de esta vieja gorda, no sé qué. Todo donde lo dice, aquí, es lo mismo. Es la misma cosa. Pero ¿sabe qué se dice del Señor Jesús? Era puro en su boca. No había engaño en él. Puro para hablar. Es sorprendente, ¿cierto? Hace unos días el presidente dijo algo con respecto al Señor Jesús, que él había tenido relaciones sexuales con María Magdalena. ¿Sí recuerdan? ¿Ustedes escucharon eso? Eso fue un escándalo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escándalo de eso? ¿Por qué eso es escandaloso? Por una sencilla razón, porque cuando el señor Gustavo Petro dice eso, está diciendo que el Señor Jesús sin casarse tuvo relaciones sexuales, lo cual sería un pecado. ¿Me está escuchando? Porque el Señor Jesús, si se casa con María Magdalena, ¿podría o no podría tener intimidad sexual con ella? Pues claro, porque era la esposa, pero él no se casó. Así que cuando dice el presidente Gustavo Petro que él tuvo intimidad sexual con María Magdalena, está aduciendo y diciendo que él sí se daba sus canitas al aire, que no era puro. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia sí dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. La Biblia sí dice que él atravesó por todas las circunstancias y situaciones que usted atraviesa, las mismas tentaciones. Gente que es complicada y que trabaja con él. Gente que le saca el mal genio, él las pasó. Esos discípulos, usted no crea que eran muy buena gente. No tuvo hijos, pero tuvo a Pedro. Y con eso ya más que suficiente. No tuvo esposa, pero tuvo a Juan y Andrés. Y a todos esos 12. Y vivía con ellos, eso no, muy complicado. Pero no pecó. No falló. Cuando tú vas a la cruz, descubres tu pecaminosidad completa, pero a la vez ves la perfección de Cristo Jesús. Uno que está muerto allá, que era perfecto, que era inocente, puro, que no merecía ir a la cruz. ¿Quién merecía ir a la cruz? Pues el culpable. El culpable es el que merece ir a la cruz. Pero no, aquí vemos en la cruz a un inocente que está pagando el precio. Eso fue lo que hizo que mi esposa se sintiera confrontada. Porque ella empezó a preguntarse, ¿pero por qué le dan tan duro a Jesús? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tenía que morirse? Y todas esas preguntas son las que la llevaron a ¿quién? A rendirse a Cristo Jesús. Lo mismo tendría que pasar contigo. El solo hecho de ver a un inocente allá en la cruz del Calvario, a nosotros debía movilizarnos. Pero si no ha hecho nada, ¿por qué lo van a matar? No le van a pegar. ¿Cómo así? Él no ha hecho nada, él es inocente. Pero no, ¿sabe cómo hay gente
Eso es nuestra sociedad. Esta es la sociedad, yo creo que Colombia, y yo creo que ya también los amigos venezolanos que están con nosotros acá, se les pegó lo mismo. Esta es la sociedad del abeja, la sociedad del avispado, del avión, del que saca ventaja del otro, y que si hace trampa y cogen a otro, se ríe del otro y sigue feliz, sabiendo que él fue el que hizo lo malo, pero cogieron a otro. Esta es la sociedad. Nosotros vivimos así. Alguien hace una triquiñuela y se la chutan a otro. Mire a ver cómo responde. Mire a ver cómo hace para salvarse. Esta es nuestra sociedad. Pero cuando tú vas a la cruz de Cristo, no puedes decir, mire ese inocente, pues de malas que pague él. No, inmediatamente tu corazón tendría que ser confrontado, porque hay uno que si era perfecto, que no debía morir. Hay uno que sí. Finalmente, tú necesitas comprender por qué ese inocente tenía que morir. Si entiendes la cruz, comprenderás finalmente el plan de Dios. Y mira lo que dice los versículos finales. Pero quiso el Señor quebrantarle. Mire esa palabra, pero quiso el Señor quebrantarle. Usted ya, debería subrayar usted eso ahí en su Biblia. Que el Señor quiso quebrantarle. Usted coloque eso, quiso quebrantarle. O sea, ¿no fueron los judíos los que mataron a Jesús? Sí. ¿No fueron los romanos los que lo mandaron a una cruz? Claro, pero aquí dice, pero quiso el Señor, en este caso es Dios, quebrantarlo. Otras versiones dice, pero quiso Dios que fuera a la cruz. Eso usted debe dejarlo a usted con los ojos abiertos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que está sucediendo acá? Sigamos leyendo. Sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. La voluntad del Señor en sus manos prosperará. ¿Cómo así? Dios quiso quebrantarlo y después la voluntad del Señor prosperará. Era la voluntad del Señor que Jesús padeciera y sufriera semejante humillación y dolor. Sí. No era una coincidencia. No era una casualidad. No fueron unos desgraciados judíos los que mataron al Señor Jesús. No. La maldad de ellos fue utilizada para cumplir el plan de Dios. Y sigue diciendo el pasaje. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, nuestro Señor Jesús, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. La cruz te lleva a preguntarte, ¿y por qué Él tenía que morir? ¿Por qué Él? ¿Por qué no el que la hizo? Bien dice el dicho, ¿no? El que la hizo, pues que la pague. El que la embarró, que responda. Pero ¿por qué un inocente? Cuando tú contemplas y empiezas a meditar en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en eso que sucedió hace 2000 años, solamente tienes que llegar, indefectiblemente llegarás a esa pregunta, ¿y por qué un inocente? ¿Por qué no muero yo, que yo soy culpable? Ya pasamos por esa etapa en donde descubrimos que yo soy el pecador, que yo soy el culpable, que evidentemente en mi vida hay maldad. No solamente ahorita hicimos algunos ejemplos con la boca. ¿Cómo la embarramos con la boca, no? Ya con eso somos dignos de estar condenados, ya. Pero Jesús no, Él no hablaba mal. Su palabra era siempre la correcta, la precisa, la perfecta. Siempre. Entonces, ¿por qué tenía que morir Él? ¿Por qué no muero yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no viene Dios y nos coge a todos y nos manda a la cruz como merecemos? Y aquí es donde se revela el plan de Dios maravilloso. Y ante esto, mi querido amigo, yo solamente tengo que expresarle a usted ruego, súplica.
Porque cuando tú merecías morir, cuando tú merecías pagar por tu pecado, cuando tú merecías ser crucificado, toda la ignominia que Él padeció, toda esa humillación, todos los escupitajos que Él tuvo que aguantarse, todo eso lo merecías tú. Tú. Y no solo merecías, lo mereces. ¿Te crees muy bueno? No, no eres muy bueno, en realidad no. No. ¿Crees que eres una excelente persona? No, no eres una excelente persona. Eres egoísta, eres malo, tienes pésimos pensamientos. Seguramente por tu mente se ha cruzado que algunos desaparecieran. No eres un asesino porque eres cobarde para llevarlo a cabo, pero en tu mente has matado quizás a muchas personas. Sí, ese eres tú. Uno se escandalizará y dirá: "Ay, no, yo no, pastor, yo no he hecho eso". Pero sí, cuando te burlas de otro estás haciendo lo mismo. Y aunque fueras la persona más íntegra y correcta, pero el hecho de que no reconozcas a Jesús y no te rindas a Él ya te hace malo, aunque hagas todo lo demás bien. Porque el pecado por excelencia de la humanidad es no rendirse a Cristo Jesús, es no rendirse ante Dios. ¿Y por qué no nos han crucificado? ¿Por qué seguimos existiendo? ¿Por qué hay gente que se burla de Cristo, que escribe en las iglesias cristianas groserías y se burla del evangelio y siguen como si no pasara nada? Porque hace 2000 años Cristo murió aún para que ellos tuvieran misericordia. ¿Por qué sigue este mundo avanzando aunque es todo lo opuesto a Cristo? Todo lo opuesto al mensaje de Dios. En lugar de acercarnos a Él, cada vez nos estamos alejando. Aún las leyes están hechas para negar a Cristo Jesús. ¿Y por qué seguimos existiendo? ¿Porque somos más fuertes que Dios? No, porque el plan de Dios es que todos seamos salvos, que en un momento tú rindas tu vida a Cristo Jesús y todos tus pecados, toda tu maldad sea perdonado y puedas estar con Dios en paz. Eso es la cruz. La cruz es un hombre inocente que fue a morir por un mundo de gente culpable. La cruz es el reconocimiento de tu inmundicia y de la perfección de Cristo Jesús. Esa es la cruz. Eso es lo que está pasando cuando nosotros contemplamos, cuando nosotros miramos el evangelio, cuando nosotros miramos esa cruz. Y hoy es un buen momento para hacerlo. Estamos viendo a un perfecto muriendo por un pecador. Y ahora quiero que sea usted muy honesto. Un hombre perfecto muriendo por ti, pecador. No por unos pecadores, sino por ti. Y el plan de Dios era ese: salvarnos. Y por eso dice: Él llevó nuestras enfermedades, Él quitó nuestro dolor, nos trajo paz. Hermano, amigo, ¿por qué no se rinde usted a Cristo Jesús? Todavía sigue usted colocando excusas, barreras, argumentos para no rendirse a Él. Hay unos que piensan: no, es que el asunto de los diezmos, ¿usted por plata va a perder su alma? ¿Por plata? Otros están pensando en su vida desordenada, que ellos creen que está ordenada, pero quieren mantenerla, y entonces van a la iglesia, pero ya están pensando en lo que van a hacer más tarde o mañana, cómo se van a enloquecer en sus parrandas, en sus rumbas y en sus cosas. Usted va a perder su alma por un ratico de diversión, entre comillas, porque no es diversión. Lo va a perder. ¿Va a seguir usted pensando que no necesita de Dios cuando es la mayor necesidad que tenemos los seres humanos? Porque cree que no es tan malo. Piensa: no, yo ahí hago algunas cosas buenas, yo me porto bien, y eso al final Dios le mira a uno que no es sincero y ya uno se salva. No, así no va a ser.
Tú tienes que rendirte a Cristo Jesús. No insista en algo que no dice la Biblia. No insista. Quiero que usted se ponga en pie y meditemos un poco en esto. Meditemos un poco en esto. Meditemos en esta palabra que hemos hablado. Medite usted un momento. Medite usted un momento en su culpabilidad. ¿Se cree santo? ¿Se cree perfecto? Piense un momento en eso. Si usted ya reconoce que hay maldad en usted, si reconoce que hay cosas que no están bien en su vida, pues ríndase ante Él. Ríndase. Dígale: perdóname, Señor Jesús. Perdóname, por favor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estamos. Dígale: perdóname. Yo hoy voy a la cruz para ser restaurado. Hoy voy a la cruz para ser perdonado. Mire, si usted no ha rendido su vida a Cristo Jesús, hoy es una gran oportunidad. Solo tienes que decirle: yo voy a la cruz y reconozco que soy un pecador, perdóname. Tú que eres perfecto, tú que eres maravillosamente hermoso, no hay en ti pecado, no hay maldad. Y ahora sí tú puedes entender por qué Él es hermoso. No es por su apariencia física, es porque fue a la cruz a morir por nosotros. Es hermoso por eso. Cuando tú lo ves y contemplas, te rindes ante Él y Él ya empieza a obrar en tu corazón y a traer paz, a traer sanidad, a restaurar tu vida. Y quiero que escuches esta canción. Si la sabes, cántala, y si no, sigue escuchándola, pero habla de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu amor, dígale. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Tus manos clavadas por mí. Pues tu río me limpió. Pues tu río me limpió. Aleluya. Conozco hoy tu perdón y tu salvación. Tu perdón y salvación. Vamos, levante su voz, levante sus manos y cante conmigo y dígale: digno eres, Señor. Aleluya. En tu trono estás. En tu trono estás. Aleluya. Coronado con poder. Coronado con poder. Reinas en majestad. Reinas en majestad. Aleluya. Cristo, Hijo de Dios. Cristo, Hijo de Dios. Exaltado Rey. Exaltado Rey. Moriste en la cruz en mi lugar. Moriste en la cruz en mi lugar. Aleluya. Digno eres, Señor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y ríndase a Él, ríndase a Él. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Por qué pones más excusas? Dile: aquí estoy, Señor Jesús. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Solo tú puedes sanar mi vida. Y moriste en la cruz por mi pecado, y aquí estoy, aquí me rindo ante ti, Señor. Perdóname, perdóname, limpia mi vida, te lo suplico. No, levanta tu voz. No pienses en los que están alrededor. Eso no interesa. Eres tú ante Dios. Dile: Señor, a ti me rindo, a ti me rindo.
Mi corazón, mi vida la entrego a ti. Por favor, Señor, hazme entender la cruz, hazme entender tu amor por mí. Quiero vivir por Él. Aleluya, Señor Jesús. Digno eres, Señor, Aleluya. en tu trono está, coronado con poder, reinas en majestad. Vamos, levanta tu voz, tus manos. Cristo, Hijo de Dios, Oh, Hijo de Dios, exaltado Rey. exaltado Rey. Amén, Señor. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén, amén. Digno eres, Señor. Mira, Padre Celestial, aquellos que hoy han rendido su vida a ti, yo los coloco en tu presencia. Aquellos que hoy han reconocido su maldad, revélate a ellos. Espíritu Santo, toca los corazones, trae sanidad, trae restauración, trae perdón, que haya en nuestros corazones esa paz de sabernos perdonados en ti. Por favor, oro por aquellos que están esta tarde rindiendo su vida a ti. Tócales, tócales. Aquellos que todavía están colocando barreras, aquellos que todavía están dudando, Señor, tócales, por favor, tócales, tócales. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y eres un Dios maravilloso. Y eres un Dios bondadoso, inigualable, incomparable. Y adorémosle una vez más. Cantemos una vez más esto. Y vamos, dile. Digno eres, Señor. Amén, amén. En tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, Exaltado, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él es digno, Él es digno. Aleluya. Amén.